Proceso, así como se abrieron las aldeas agrícolas de las hordas ganaderas, acá se abren dos revoluciones tecnológicas divergentes, que las tenemos cerca, inclusive nosotros podemos hacer referencia a cosas que pasan en nuestro continente americano y en nuestro país. Atención por acá. Uno, el riego. Caramba, si es importante el riego, ¿no es cierto? Sin riego hay zonas donde no se puede producir. Inclusive más, hoy en día con riego en zonas en que llueve se está produciendo muchísimo más. Nuestra remanida soja está en una proporción cada vez más grande con riego complementario por aspersión, por esos equipos rotores y demás, ¿no es cierto? El riego es el que asegura que se va a tener alimento a partir de los cultivos. Y otra cuestión, que surge de una cuestión divergente, y fíjense que es importante la divergencia, el uso de los metales, ¿no? Uno puede pensar en el nivel de la agricultura actual. ¿Qué tal andarían nuestras sembradoras, nuestras cosechadoras, si fueran de palo o de hueso, por ejemplo, o de piedra? No. Acá el uso del cobre y el bronce y después de los aceros es fundamental. Y resulta que son dos evoluciones divergentes. Empecemos por la más antigua de todas, la revolución del regadío. Cuando nosotros tenemos en mente, por ejemplo, las pirámides de Egipto, como una cuestión antigua, y cuando decimos antigua, acá decimos aproximadamente menos 4.000 años. Y no solamente pensamos en las pirámides de Egipto, toda una civilización de riego, ¿no es cierto?, el agua del Nilo que bajaba y se utilizaba. Podemos pensar en las civilizaciones americanas, en la civilización azteca, incaica, las últimas, ¿no es cierto?, la civilización de los mayas y tantos otros, que estuvieron precedidas por otra serie de civilizaciones anteriores que buscaron zonas mucho más sanas para vivir, desde el punto de vista de la salud, y también más secas, porque el ambiente seco es más satisfactorio que el ambiente húmedo. Pero en fin, en estas zonas de regadío, 4.000 años antes de Cristo, tanto en Egipto, por ejemplo, como en América, como en China, surgen la revolución tecnológica del regadío. Bueno, acá hay muchas, como vamos a ver cuando vean el video sobre los orígenes de nuestra agricultura, cómo la agricultura china nos pegó un empujón enorme a la agricultura occidental. El tema del uso del riego. ¿Y qué tiene que ver el riego con que hablemos de una agricultura sagrada? ¿Qué tiene que ver el riego con la religión? Y tiene una relación muy estricta, porque resulta que para poder regar es necesario organizarse para hacer diques, para hacer tomas, para hacer canales, que no lo puede hacer una familia ni un grupito. Es necesaria una vuelta que tenemos los diques, los canales, todos los sistemas de tomas y reparto de aguas, que haya un acuerdo fuerte en el sentido de repartirse bien el agua, no sea que uno se quede con más y otro con menos. Entonces hace falta no solamente que no sean grupos chicos para poder hacer diques, canales, obras cada vez más importantes, en ríos tan importantes como los que dan origen a todas estas civilizaciones, es importante que tenga una enorme autoridad el jefe. ¿Y qué mayor autoridad, pensado en los términos de aquel momento, de aquellas remotas épocas, si nos podemos trasladar, que la de ser Dios? El faraón del antiguo Egipto era Dios mismo, él. El Inca, los incas soberanos del Perú, no eran representantes de Dios, eran ellos mismos dioses. Nombraban a los sacerdotes, que eran los ministros, los que llevaban todos los números y demás, los que decían, bueno, vamos a ir a construir en tal parte y vamos a trabajar tantas horas cada familia, y a la hora de tener el agua vamos a repartir la tierra para que trabajen en función de la capacidad de trabajo de cada familia, y el agua también en función de las necesidades. Y ese rey, Dios, llámese faraón o inca, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenía esos sacerdotes administradores, que esos sacerdotes eran representantes de Dios también, que organizaban todos estos imperios sagrados,
basados en la religión, donde había un Estado que trabajaba sobre las familias. Les decía a las familias qué tienen que producir, cómo y cuánto, y con cuánta tierra. Era un sistema que a veces es visto como despotismo oriental, como un sistema semiesclavista o esclavitud del Estado, pero en realidad es un sistema de cooperación muy fuertemente organizado. ¿Cómo sería de organizado que le sobró la potencia del trabajo social para hacer los canales y los diques? ¿Y qué construyeron? Las pirámides, por ejemplo. Y no solamente las pirámides de Egipto, sino las pirámides de América, ¿no es cierto? Uno va a México o a Perú, se queda impresionado cómo tanta gente pudo trabajar en esto. Acá. Y entonces así como se va construyendo la agricultura actual y también sus conflictos. ¿Qué nos dejan acá? El aporte, la planificación estatal. El Estado planifica, el gobierno planifica qué es necesario producir, cómo y cuánto. En qué obras de infraestructura se deben hacer y cómo se debe participar y demás. El Estado participa eventualmente en qué se puede comerciar y qué no se puede comerciar en función de lo que tenemos, por ejemplo. Si el Estado cusqueño, incaico, definía, bueno, tenemos tanta gente, por lo tanto necesitamos tanto maíz, tanto poroto, tanto de zapallo, etc. Y va a intercambiar con otros grupos, va a ser sobre el excedente, sobre lo que sobre. No va a dejar sin comer a su propia gente. Y esto es una cuestión, claro, del pasado tan remoto. Esa planificación estatal es toda un comienzo de una proyección, está en vigencia. Vamos a ver que lo tuvo mucho tiempo después. Los mecanismos y procedimientos de la planificación estatal vienen desde acá.